Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy continuaremos tejiendo a Topollillo. En la parte 1 hicimos la cabeza y esta, que es la segunda parte y final, haremos el cuerpo. Entonces así habíamos quedado con la cabeza lista y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos vamos a empezar en el color de su piel haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 empezamos haciendo 2 aumentos. Hacemos ahora 3 puntos bajos. Continuamos con 3 aumentos. Hacemos ahora 3 puntos bajos. Y terminamos la vuelta haciendo un aumento. De esta forma quedaron un total de 18 puntos bajos alrededor. Y ahora la vuelta 4 será de los mismos 18 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a hacer el dedo. Para eso empezamos aquí haciendo 4 puntos bajos y una disminución. Ahora hacemos 2 puntos bajos. Y vamos a hacer el dedo con un punto popcorn que se compone de 5 puntos altos sin terminar que se cierran juntos. Entonces, tomamos para hacer el primer punto alto y vamos a pasar el hilo solo por las 2 primeras hebras. Hacemos el segundo de la misma manera y solamente pasamos por las 2 primeras hebras. Tercer punto por 2 hebras y nos quedan 4 en la aguja. Cuarto punto y nos quedan 5 en la aguja. Y el quinto punto y nos quedan 6 aritos en la aguja y ahora los cerramos todos juntos de esta forma. Y así nos queda el relieve para el dedo. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Así se ve. Continuamos con una disminución. Y terminamos la vuelta haciendo 4 puntos bajos y una disminución. Así, de esta forma nos quedaron un total de 15 puntos alrededor. Así es como se ve el dedo y ahora en la vuelta 6 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos.
La vuelta 7 será de los mismos 12 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color celeste de su suéter. Ahora las vueltas del suéter las vamos a tejer de una manera distinta para lograr que los cambios de colores se vean más prolijos y se vean más parejos. Y entonces para eso en esta primera vuelta vamos a trabajar en block, es decir, solamente en las hebras traseras, y para eso lo que vamos a hacer es pasar la aguja por esta primera hebra de esta forma y la unimos con el siguiente punto por detrás de esta forma y hacemos así el primer punto bajo. Más adelante notarán cómo se ven los cambios de color mucho más parejos. En el siguiente punto introducimos la aguja por donde terminamos el punto anterior y atravesamos hacia el siguiente de esta forma y hacemos aquí el segundo punto. Nuevamente vamos a donde terminamos, atravesamos hacia el siguiente punto y hacemos aquí el tercer punto bajo. Y así vamos a completar toda la vuelta. Así queda este cambio de color. Como ven, se ve bastante parejo, se ve muy bonito. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 12 puntos bajos. Estos tejidos normalmente, este hilo ya lo podemos cortar y con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color blanco del suéter. En mi caso no es blanco total, sino un color blanco crudo. Así, y de ahora en adelante cada cambio de color lo vamos a hacer igual. La llamaremos entonces vueltas de cambio de color. Y para eso aquí ya no trabajaremos en block, sino con las hebras completas. Entonces introducimos por el primer punto de esta forma y atravesamos hacia el siguiente, así. Y así hacemos el primer punto bajo, así. Nuevamente enganchamos donde terminamos, atravesamos hacia el siguiente punto y hacemos el segundo punto bajo y así hacemos toda la vuelta. Así queda. Y ahora hacemos una vuelta normal de 12 puntos bajos y con el último punto cambiamos nuevamente al azul, así que no es necesario que cortemos los hilos por ahora. Ahora hacemos dos vueltas en azul, pero haciendo la primera como vuelta de cambio de color y la segunda como vuelta normal, como ya hemos hecho. Así,
Cambiamos nuevamente al blanco y hacemos 2 vueltas en blanco. Cambiamos al azul nuevamente y hacemos una sola vuelta de azul, esta vuelta de cambio de color. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Vamos a rellenar los bracitos, hacemos otro brazo exactamente igual y los vamos a reservar por el momento. Miren cómo se ven de bonitos estos cambios de color. Y ahora vamos a hacer las piernas. Para las piernas empezamos en este café claro haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Así, en la vuelta 3 empezamos haciendo 2 aumentos. Continuamos con 3 puntos bajos. Continuamos con 3 aumentos. Hacemos 3 puntos bajos. Y terminamos la vuelta haciendo un aumento. De esta forma quedaron un total de 18 puntos bajos alrededor y ahora en la vuelta 4 vamos a tejer en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer los mismos 18 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a hacer 5 puntos bajos, 4 disminuciones y 5 puntos bajos para tener 14 puntos bajos. Así, y la vuelta 6 será de los mismos 14 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color azul de su pantalón. Así, y ahora esta vuelta la hacemos también como vuelta de cambio de color, ya como aprendimos en los brazos, para que el cambio de color se vea más prolijo. Así, y ahora en la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 16 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 16 puntos bajos. Así,
En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto, rellenamos la pierna y hacemos otra pierna exactamente igual que la primera, solo que en esta no vamos a cortar porque seguiremos tejiendo para hacer la unión de las dos piernas. Entonces, para unirlas vamos a llevar el punto de unión hacia el interior de la pierna, entonces debemos hacer 3 puntos bajos y vamos a buscar aproximadamente el punto que se le corresponda en la otra pierna para enganchar, es decir, aproximadamente acá enganchamos y vamos a hacer lo siguiente. En cada pierna tenemos 16 puntos disponibles, lo que nos da un total de 32 puntos. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta de unión es 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 15 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 48 puntos bajos. Y con el último punto vamos a cambiar al color blanco del suéter. Y con el color blanco vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 18 hacemos 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos y con el último punto cambiamos al celeste del suéter. Y ahora continuamos haciendo los cambios de colores como ya aprendimos. Entonces aquí hacemos una vuelta de 42 puntos bajos de cambio de color. Así es como se ve. El otro color no es necesario que lo cortemos porque estaremos cambiando cada 2 vueltas. Y ahora en la vuelta 20 vamos a hacer 19 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 40 puntos bajos y con el último punto cambiamos al blanco. Así es como se va viendo. Y ahora en blanco vamos a hacer una vuelta de cambio de color de los mismos 40 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 22 vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora en azul hacemos una vuelta de 36 puntos bajos de cambio de color.
Así, y hacemos otra vuelta de los mismos 36 puntos bajos. Ahora en blanco hacemos una vuelta de 36 puntos bajos de cambio de color. En la vuelta 25 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Cambiamos al celeste nuevamente y hacemos una vuelta de cambio de color de los mismos 30 puntos bajos. Vamos a unir los bracitos en este punto. Entonces, la idea es unirlos al lado y lado del cuerpo, algo así. Y lo que vamos a hacer es que para llegar a este lateral vamos a empezar haciendo un punto bajo y una disminución 3 veces. Así, ahora en este punto enganchamos uno de los brazos, fijándonos en que los pulgares queden hacia el frente. Entonces enganchamos aproximadamente en este punto, acá, y en estos 12 puntos del brazo vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces. Ahora en el frente, para llegar al otro lateral, vamos a hacer un punto bajo y una disminución 5 veces. Enganchamos el otro brazo de tal manera que también quede el pulgar hacia adelante, algo aproximadamente acá, y hacemos un punto bajo y una disminución 4 veces. Y terminamos aquí y terminamos la vuelta haciendo un punto bajo y una disminución 2 veces. De esta forma quedaron un total de 36 puntos bajos alrededor. Ya cambiamos aquí nuevamente al blanco y hacemos una vuelta de 36 puntos bajos de cambio de color. Así vamos a empezar a rellenar el torso, así es como se ve. Y ahora en la vuelta 30 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 12 veces para tener 24 puntos bajos. Así
Continuamos rellenando, ya podemos cortar el hilo celeste en ese punto. Así es como se ve este cuerpo. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser el cuerpo a la cabeza. Y así queda la cabeza y el cuerpo ya cosidos. Miren qué hermoso es. Así es como se ve. Y ahora vamos a hacer los últimos detalles del suéter para darle más volumen a esta ropita, que se vea más bonita. Entonces, para la parte de aquí empezamos haciendo 49 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 48 puntos bajos. Así, y en ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para coser esto al cuerpo. Ustedes también podrían pegarlo con silicona, pero yo voy a coserlo. Y así queda ya este punto ya cosido. Lo vamos a coser sobre la última vuelta. Lo vamos a coser sobre la primera vuelta de blanco que tejimos aquí para que se cubra. Y ahora vamos a hacer el borde del cuello y para eso en este mismo celeste vamos a empezar haciendo 24 cadenas. Y comenzando a partir de la cuarta cadena desde el ganchillo vamos a hacer 21 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y en ese punto ya podemos rematar con un punto deslizado, cadena, y este cuello lo podemos cortar aquí porque voy a pegarlo con silicona alrededor del cuello. Entonces así queda y vamos a ubicarlo por el revés. Por esta parte, este es el derecho y este el revés. Entonces por esta parte vamos a pegarlo alrededor del cuello de nuestro gigio. Y así es como queda ya el cuello. Y ahora para los puños de su suéter vamos a hacer 16 cadenas. Y comenzando a partir de la cuarta cadena desde el ganchillo vamos a hacer 13 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y rematamos con punto deslizado, cadena, y también vamos a cortar en ese punto
Y esta pieza también vamos a pegarla alrededor de los puños por el revés, es decir, por acá, alrededor del contorno, y así queda ya el suéter listo de nuestro hermoso Gillo. Miren qué lindo es. Y ahora vamos a tomar un poco de rubor para hacer los últimos detalles. Entonces, con el rubor y un pincel como este, vamos a pintar un poco la punta de la nariz de nuestro Gillo. Algo así, simplemente. Miren qué bonito se ve. También vamos a poner un poco de rubor en sus mejillas, aproximadamente por acá. Algo así. Y finalmente vamos a poner también un poco de rubor al interior de las orejitas, en el centro acá. Y así queda ya listo nuestro hermoso topollillo. No nos olvidemos que la nariz debe quedar respingada, entonces si es necesario volvemos a darle forma. Y bueno, así es como queda topollillo. Miren qué hermoso es, queda muy tierno. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan tejido, y si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.